Ese es un enorme placer para nosotros presentarles a Daniel Seco, actualmente en la Universidad Carlos III de Madrid, aunque próximamente se va a mudar para Canarias, dado que obtuvo una prestigiosa beca española, Ramón y Cajal, así que se va a ir para allá. Este, bueno, Daniel hizo su máster y doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de un amigo del IAM, Artur Nicolau. Y bueno, se dedica a distintos aspectos del análisis funcional, pero centrado en la variable compleja. Y hoy nos va a hablar sobre distribución de primos y aproximación en espacios de Dirichlet con pesas. Así que bueno, Dani, cuando quieras, muchas gracias por aceptar dar esta charla en el seminario. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Jorge y Elona, por invitarme y por esa introducción tan extensa. Espero vivir hasta satisfacer las expectativas que crea. Y bueno, las diapositivas las he puesto en inglés. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, bueno, creo que ya hemos probado sonido antes. Sí. Las diapositivas las he preparado en inglés, por si acaso, pero bueno, la charla la voy a dar en español. Se titula Distribución de primos y aproximación en espacios de tipo Dirichlet y es un trabajo que hicimos con Eva Gallardo, que ha sido mi mentora en el ICEMAT y luego hemos seguido colaborando después de mi postdoc. Y bueno, conocimos desde hacía tiempo, independientemente, un trabajo de Báez Duarte y otro posterior de Balasar de Isaías, y a los dos nos interesó el mismo paper y acabamos trabajando independientemente, y un día que empezamos a hablar, pues resultaba que estábamos trabajando en el mismo paper, en lo mismo, ¿no? O sea, que debe ser una cuestión natural, pensamos. Hay un problema que ya se sabe hace tiempo, que es equivalente a la hipótesis de Riemann, y siento decepcionaros, pero hoy no lo vamos a resolver, pero varias contribuciones se pueden hacer con cuestiones cercanas, relacionadas con ese problema, de verdad. Entonces, el problema original es un problema de aproximación en espacios de tipo Dirichlet, pero si hacemos una relajación de ese problema, un problema más sencillo, resulta que en lugar de dar información sobre la distribución de los primos de forma exacta, sobre dónde están exactamente los ceros de la Z de Riemann, nos va a decir bandas, regiones prohibidas para los ceros de la Z de Riemann. Condiciones más relajadas nos va a permitir, por ejemplo, demostrar el teorema del número primo, que ya se conoce una prueba desde el año 1904, pero bueno, la gente que trabaja con teoría analítica de números suele considerar esto como un criterio para determinar que un conjunto de técnicas tiene una cierta validez en teoría de números, ¿no? El hecho de que con ello se pueda dar una prueba independiente del teorema del número primo. Así que, bueno, pues me pongo a ello y nuestro héroe de hoy es la función z de Riemann, que es esta función que tengo aquí. Tiene un parámetro complejo, S, y se evalúa como una serie de Taylor, pero el parámetro entra no en la base, sino en el exponente de la serie. Entonces, bueno, cualquier expresión con coeficientes aquí, multiplicando estos términos, se llamaría una serie de Dirichlet, y cuando converja, pues se habla de la función que define esa serie de Dirichlet. Para el caso en el que todos los coeficientes son 1, y simplemente tenemos la suma de estos términos, esto es convergente en todos los sentidos cuando la parte real del parámetro es mayor que 1. Y de hecho basta pensar con que la parte real es lo que me dice si esta suma es absolutamente convergente. Entonces, cuando S es mayor que 1, esto no tiene ningún problema de convergencia, pero pues a partir de ahí es complicado definir lo que hablamos como la función. Pero, perdón, se puede encontrar que hay una única continuación analítica de esta función a todos los complejos excepto el 1. De hecho, esa función en el 1 tiene un polo de orden 1 y, por tanto, no hay ninguna forma de continuarlo más allá. Pero vamos, pues esto es lo mejor que se puede decir. Hay una continuación analítica y entonces también escribimos con la letra Z la continuación analítica.
Y es relativamente sencillo, ya es un teorema anterior a Riemann, el ver que, creo que esto es ya de Euler, que el ver que los números enteros pares negativos son raíces de esta función para todos todos esos números. Y se les suele denominar los ceros triviales de la función z. Entonces, gran parte del trabajo de Riemann, por lo que se le debe mucho en esta teoría, es porque él hizo un gran estudio de la relación entre los números primos y la distribución de los demás ceros de la z de Riemann. Él encontró que había unos cuantos ceros y todos ellos, los que encontró aparte de estos, los encontró en la recta de parte imaginaria 1/2. Entonces él hizo la conjetura de que todos los ceros que no eran triviales tenían esa propiedad. Y bueno, esa es la hipótesis de Riemann, y resulta que lo que demuestra Riemann es que si fuera cierta, entonces él podría demostrar que una propiedad de la distribución de los primos propuesta por Gauss era asintóticamente exacta. Y bueno, de hecho, en cualquier caso, la localización de los ceros de la z de Riemann nos dicen propiedades de la distribución de los números primos. Entonces, la conjetura en sí es que todos los ceros de la z de Riemann, que son no triviales, están en la línea crítica, que es la línea, la recta, en la que la parte real es igual a 1/2. Antes a lo mejor he dicho parte imaginaria, pero quería decir la recta cuya parte real es 1/2, perdón. Hay otra propiedad sencilla de demostrar, y es que los ceros que no son triviales son simétricos con respecto a esta línea. Entonces, en realidad, basta verlo para, pues, por ejemplo, para la banda de parte real 1/2 hasta infinito, ¿no? Pero además, pues el teorema del número primo resulta que es equivalente a que no haya ceros en la parte mayor o igual que 1, con lo cual todo se reduce a lo que pasa entre 0 y 1 estrictamente. A esa banda la llamamos la banda crítica. Hasta aquí el tema sobre dibujar los ceros de la z, sobre dónde pueden vivir. Ahora vamos a hablar un poco de las propiedades de los primos. Entonces, bueno, espero que todo el mundo sepamos lo que es un número primo, pero pues podemos dar el nombre pi de x a la función que estudia cuántos números primos menores que x hay, ¿no? Para un valor de x dado. Y el teorema del número primo, en su formulación clásica, es que esa función es aproximadamente x partido por el logaritmo de x. De hecho, la forma más precisa de decirlo es que ese límite del cociente entre las dos funciones que he mencionado es 1. Que pi de x dividido por el logaritmo tiende a 1, cuando x se hace grande. Y como los ceros son simétricos, excepto aquellos que son triviales, y la suma de las partes reales es positiva en las bandas de parte real mayor que 1, eso ya me dice que no hay ceros fuera de recta real, de parte real mayor estrictamente que 1 o menor estrictamente que 0. El teorema del número primo es equivalente a que no haya ceros en la línea que bordea la banda crítica. Entonces, producir una nueva prueba del teorema del número primo pues puede tener que ver con o sea, producir una prueba nueva de que no hay ceros en esa recta tiene implicaciones sobre los números primos, ¿no? Es una nueva forma de demostrar que este límite es correcto. Perdón si se oyen los anuncios de los embarques, pero por suerte no hay muchos en la T4 de Madrid. Pero bueno, pues entonces, como voy a hablar de las bandas en las que no hay ceros, pues voy a tomar un valor de t entre 0 y 1 y voy a hablar del dominio omega t, que es los números complejos que cumplen que su parte real es mayor que t. Entonces, lo más interesante sería hablar sobre la parte, cuando a la omega 1/2, decir que ahí no hay ceros de la z.
pero vamos a decir algo sobre cada valor de t entre 1/2 y 1, pero solo podemos resolver por ahora el valor igual a 1. Entonces, Berling probó que hay unas funciones especiales que están relacionadas con la distribución de los primos. Es un poco sorprendente de primeras, pero luego resulta que los cálculos que uno tiene que hacer pues se reducen a neutralizar algo que el mejor coeficiente que puedes tomar es, pues depende de la distribución de los primos anteriores para cada k. Entonces, voy a hablar del espacio generado por unas funciones que son la parte fraccionaria de la función 1 partido por kx, donde k es cualquier entero mayor que 2. Entonces, esas funciones voy a coger combinaciones lineales, pero solo aquellas que están en un espacio de codimensión 1, que son las que k, ck partido por k es igual a 0. Pero aquí podría meter también el caso en el que k es igual a 1, pero... bueno, sí que debería estar incluido el caso k igual a 1, ¿vale? Entonces es una restricción únicamente sobre C1, si queremos. Entonces puedo pensar que esto es una suma en términos que solo dependen de ck para k igual a 2 hasta n, y C1 está fijado por esta condición. Perdón porque esto no es preciso en ese caso. Y es una función que toma valores entre 0 y 1. Cuando la x toma valores entre 0 y 1 está definida. Entonces tiene muchas oscilaciones. Cuando k es grande, pues recorre muchas veces el intervalo entre 0 y 1, pero una forma de pensar correcta es que la recorre de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a x igual a 0, esto va a oscilar muy rápido. Perdón. Entonces, un teorema de Berling muy interesante. Bueno, un teorema de su alumno Neumann, del año 49, es el caso t igual a 1/2, que es el caso Hilbert en la segunda condición. Pero Berling completó el demostrar que esto ocurre para todos los valores de t que estoy diciendo aquí. Es equivalente que la omega t no tenga ceros de la z a que la función 1 sea un elemento de la clausura de este espacio cerrado, o sea, de la clausura de este espacio en L1 partido por t en el intervalo 0,1. Es decir, las funciones que son integrables a cierto exponente en ese intervalo. Y por supuesto, esto ya me dice que, en particular, para t menor que 1/2, no puede ser cierto, porque sabemos que el primer cero que encontró Riemann está en la recta parte real igual a 1/2. En particular, el 1 no está en la clausura de ningún espacio cuando L es, por ejemplo, si cogemos un tercio, aquí tenemos L3, que es el espacio favorito de Jorge Antezana. El t igual a 1/3 me daría L3. Entonces sabemos que en L3 no está el 1 en la clausura de este subespacio C. Pero podría estar en cualquier espacio, podría estar en algunos espacios para LP, para algunos valores de P entre 1 y 2, pero no para otros. Por supuesto, el caso más interesante es el de la hipótesis de Riemann, que es cuando P es igual a 2, cuando el espacio es Hilbert. Y, de hecho, vamos a utilizar un lema que utiliza Berling en ese artículo. Y es que si yo tengo una suma de coeficientes con estas funciones, esta vez sí que está bien el coeficiente, entonces la suma que me queda aquí, esta f, puedo integrarla entre 0 y 1 y me va a quedar algo que se puede identificar con la serie de Dirichlet de esa función en el z, en el punto z. Y aquí está multiplicando la z de Riemann evaluada en ese punto. ¿Y por qué es relevante esto? Porque esto me permite saber si esto es un cero de la z de Riemann. Si z, bueno, aquí he hecho mal en elegir la z en alfabeto latino y la z en alfabeto griego, pero la z latina
si fuera un cero de la z griega de Riemann, pues haría 0 todo este lado de aquí. Entonces esto se puede utilizar para demostrar que algo no es un 0 de la z de Riemann. ¿Cómo se hace eso? Pues le sumo la integral de 1 partido por z en ambos lados. Bueno, perdón. Le sumo, sí, 1 partido por z, pero claro, no se integra con respecto a z, se integra con respecto a x. Así que eso puede entrar en la integral y es simplemente la integral de 1 partido por z, lo tenemos aquí. Perdón, estoy haciendo algún error. Le estoy sumando 1 partido por z en ambos lados y entonces esta integral que se convierte en la integral de 1 más f de x, xz a la menos 1. Ah, vale, porque cuando integro este monomio me queda x a la z partido por z. Y eso lo tengo que volver entre 1 y 0 y me queda 1 a la z partido por z menos 0. Es decir, que esto me queda 1 menos 0 partido por z. Así que es 1 partido por z lo que le he sumado. En el otro lado tenía este término negativo aquí y ahora le he sumado el 1 multiplicado por 1 partido. Entonces, ahora supongamos que yo puedo aproximar mi f con estas funciones y que esto converge a mi función. Entonces, esto de aquí es una buena aproximación de la integral que tenemos aquí y resulta que si yo pudiera aproximar con la función 1 con estos f sub n's, entonces sería decir lo mismo que decir que esta integral es menor que epsilon. Pero entonces esos fn's colocados aquí, estos tendrían unos ckn's, y entonces me estaría diciendo que esto de aquí se hace arbitrariamente pequeño, con lo cual esto se tiene que hacer arbitrariamente pequeño. Pero z es un número fijo, y entonces esto de aquí no puede ser un 0, porque si no, esto sería 1, la suma del interior, ¿de acuerdo? Con lo cual, si z fuera un 0 de la z de Riemann, esta suma, multiplicada por ello, bueno, perdón, en ese caso, esta cantidad se tendría que ir a 0. Así que me da un criterio para demostrar que algo no es un 0. Demostrar que hay regiones libres de ceros de la z de Riemann. Y Berling lo utiliza en espacios LP, pero nosotros hemos encontrado que hay otra forma de interpretar esto, más de análisis complejo, y es con espacios, bueno, voy a hablar primero de los espacios de tipo Hilbert y luego voy a hablar de unos espacios de Banach, que son generalizaciones de estos. Entonces, llamamos espacio de tipo Dirichlet, de alfa, donde alfa es un número real, a los espacios formados por las funciones holomorfas del disco. Entonces, esas funciones tienen una serie de Taylor centrada en el 0, y como estamos en el disco unidad, esa serie es convergente, sus coeficientes hacen esta serie convergente hasta el radio 1, por lo menos. Entonces, tiene sentido de hablar de las sumas infinitas de estos coeficientes, y de hecho le vamos a pedir a esos coeficientes que al cuadrado en módulo y con un cierto peso, eso sea finito. ¿Cómo es el peso? Pues k más 1 corresponde al coeficiente aquí k, el más 1 está para que esto sea una norma y no una seminorma. El k es el relevante, pero esto cambia con el grado al que corresponde la k de la z. Y el resto del peso está con es el grado elevado al exponente, que es el parámetro que me dan para el espacio. Hoy nos vamos a enfocar en los valores de alfa en un rango un poco raro, que es entre menos 3 y menos 2. Pero pero los valores más clásicos para estos espacios son menos 1, 0 y 1. ¿De acuerdo? Pero antes de seguir, bueno, pues dejarme decir que hay unos espacios que no están tan trabajados como los espacios de tipo Dirichlet, que son una familia muy clásica, pero hay unos espacios bastante sencillos de definir y que son los espacios LP con pesos, y el peso es el que le hemos dado aquí, el LP alfa, y le pongo la A para referirme a que son funciones analíticas con esos coeficientes. Entonces, esta serie de valores empieza en el k igual a 0, no en k menos infinito.
Y nuestro foco de hoy, cuando alfa sea un número en este rango, va a ser un P que hace que alfa esté para P entre 1 y 2, alfa va a estar en general entre -1 menos P y -1 menos P medios. Bueno, la cuestión es que hay un rango de valores de P y acorde a eso hay un rango de valores de alfa. En este contexto va a haber unas funciones, unos elementos de este espacio o de este, que van a jugar un papel análogo al que jugaba aquí las funciones CK. Va a haber otra función que va a jugar un papel análogo a la función 1. Entonces, las que juegan un papel similar al CK, análogos a las de CK, son las funciones cuyos coeficientes de Taylor son de la siguiente forma. Son el resto al dividir n por k. Entonces, uno toma n, lo divide por k y le quita la parte entera a ese término. Entonces se queda su parte fraccionaria. Y entonces, para que esto no sea, para que esto me quede proporcional a n y no a n dividido por k, lo tengo que escalar otra vez a multiplicarlo por k. Entonces me queda el resto al dividirlo por k. Esto para cada número natural y para cada valor de k mayor o igual que 2, también el número natural, pues está bien definido. Y entonces me dice una función analítica que tiene esos términos. Para cada n, esta me dará una r mayúscula k, que sería la que tiene como término r sub k de n por z a la n. Todo eso la suma en n. Eso me daría unos coeficientes de una serie. Y bueno, y en particular, como esto crece más despacio que n, porque estoy dividiendo n por algún valor, y luego encima esto como mucho es 1, y lo multiplico por k, en particular esto es menor que k. Pero también es menor que n, en particular esta serie converge en el disco de radio 1. Es una función holomorfa. Entonces, cuando me refiero a z, el z mayúscula va a ser el conjunto de puntos del plano con parte positiva de real, donde la función z de Riemann es igual a 0. Es decir, en esta región los ceros están bien definidos y no necesito nada más para hablar de la z, no necesito hablar de la continuación analítica. Bueno, no necesito hablar de la continuación analítica si esto fuera un 1, pero aquí hay mejores propiedades que en el resto del plano complejo. En cualquier caso, como tenía un omega t en la página anterior, bueno, no en la anterior, en donde definía el omega t, era aquí el conjunto de puntos del plano donde la parte real es mayor que algo, ¿no? Las bandas a la derecha de un punto. Bueno, pues aquí voy a definir, perdón por ir hacia atrás y hacia adelante, voy a definir un omega p alfa, un semiplano como estos, donde el punto desde el que partimos depende de este valor de alfa y de p. Como alfa, por ejemplo, típicamente sería un valor entre -2 y -3, este numerador será un número entre -1 y -2, con lo cual menos el numerador será un número entre 1 y 2, dividido por p, que es un número entre 1 y 2, pues es un número que está entre entre 1 medio y 2. Pero de hecho, en el rango de valores que hemos tomado, caerá entre -1 y 1. Digo, entre 1 medio y 1. ¿De acuerdo? Entonces, está en donde nos interesan las regiones libres de ceros. Eso es lo que determinaba que los valores de p y alfa tengan una cierta relación. Y es sobre este omega p alfa del que demostraré algo. En el trabajo de Baez Duarte y de Balazar Isaías, ellos trabajaban sobre el valor p igual a 2 y alfa igual a -2 y demostraban el equivalente de este teorema. Entonces, esto es lo que hemos extendido nosotros a los rangos que hemos encontrado. Entonces, cuando alfa es igual a -2 y p es igual a 2, aquí me queda -1, con el menos es un más, y con p -2 -2 más 1 es -1, con el -1 es un +1, y dividido por 2, pues me queda un medio. Entonces, la hipótesis de Riemann es sobre estos dos valores. Pero entonces nosotros hemos extendido a esta otra región de valores de p entre 1 y 2
y alfa en esta región de valores de entre P. Y entonces tenemos unas sumas de coeficientes por estas funciones RK de las que os he hablado. Y la función 1 es la función que tiene coeficientes constantes igual a 1. Entonces, estos son los problemas de aproximación que tenemos. Queremos aproximar los constantes 1 por términos de Taylor que vienen dados por los restos al dividir por n. N por el número k. Y quiero hacer combinaciones lineales de esto. Luego veremos un ejemplo que clarifica un poco lo que hay que hacer. Pero la cuestión es que si esta diferencia entre la función con términos constantes 1 y los coeficientes que tomo, si esa diferencia se me va a 0, en la norma LP alfa de analítica, entonces los ceros de la z de Riemann que caen en ese semiplano no son ninguno, son el conjunto vacío. Y de hecho, cuando P es igual a 1, tenemos una cosa un poco más potente, que es lo mismo, pero en el semiplano cerrado. Y esto es lo que me va a permitir dar el teorema del número primo. El hecho de que podemos dar una prueba para P igual a 1, del análogo de este teorema de ellos. El límite me va a dar justo lo que queremos. Entonces, ¿cómo se relacionan las partes fraccionarias con mis CKs? Bueno, pues de hecho, es que si yo fijo que mi valor de X, un número entre 0 y 1, esté en un intervalo concreto de parte entera, si 1 partido por X tiene una parte entera concreta, está entre n y n más 1, esa parte entera, o sea, su parte entera es n, entonces el resto al dividir n por k, x, por n partido por k, tiene una parte entera que tiene esta expresión. La cuestión es que que 1 partido por x menos 1 partido por x son 0, y entonces esto es cierto si la parte entera también tuviera esta parte entera. Aquí es justo la región donde la parte entera de 1 partido por x es igual a k por la parte entera de 1 partido por kx. Bueno, es un juego aritmético que no es muy complicado. Si uno se pone a dibujarlo, está claro que es justo donde el resto al dividir n por k tiene esta expresión. Justo en este intervalo. Entonces, en esa región donde estamos con este intervalo, fijamos el valor de una función f sub k igual a esto. Bueno, pues f sub k resulta que es un elemento del C. Es un elemento del C que consistiría en sumar el C sub k con un 1, esta función con una k y en la función con el k igual a 1 con un 1. Entonces, a la suma que definían los elementos suma, el término késimo contribuirá 1 y el término unoésimo contribuirá menos 1, con lo cual esa f sub k es un elemento del C. Ups, me he ido demasiado adelante. F sub k es un elemento del C, con la virtud, muy buena virtud, de que esta función es localmente constante en cada intervalo de esta forma. Entonces, su integral la puedo hacer muy sencillamente. Entonces, cuando aquí tengo f sub k, puedo hacer esta integral integrando por partes no en el sentido de integrar por partes, sino en intervalo a intervalo, en cada intervalo de esta forma. Entonces, esta integral se descompone en cada intervalo de estos, y en cada uno de estos intervalos tengo entre paréntesis, una constante. Esa constante es 1 más f de 1 partido por n, y esto sale fuera de la integral. Y esta función es la que es fácil de integrar. Esta integral me queda 1 partido por n a la z menos 1 partido por n más 1 a la z dividido por z. En cualquier caso, lo importante es que es una función cuya integral puedo calcular. Y f de 1 partido por n sigue siendo el valor en el intervalo que yo quería, con lo cual sigue siendo el resto al dividir por n en ese intervalo, en f de 1 partido por n.
1 partido por x en ese punto es el valor que tengo que justo enchufar en RK. Entonces me queda que esta suma de n igual a 1 hasta infinito, si f se descompone como una suma, una combinación lineal de las fk's, entonces este lado se descompone como la misma combinación lineal de las rk's. Pero esta vez no tengo que incluir el R1 porque el fk ya contiene el f2 menos el f1, el f3 menos el f1. Es decir, ya no tengo que preocuparme por el que la suma, ese peso que había, sea 0, es simplemente el equivalente del C, va a ser simplemente el span de las RKs, donde K es mayor o igual que 2. Con cierto peso que me va a venir dado por esto. El que esta integral se vaya a 0 va a ser una cuestión sobre que este peso, esta cantidad, me haga que esta suma se me vaya a 0. Entonces, si yo tengo las funciones dadas por coeficientes, R2 tiene coeficientes 1, 0, 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente. R3 tiene los coeficientes que son 1, 2, 0, 1, 2, 0 y así sucesivamente. Y así sucesivamente, en cada caso tengo los restos posibles al dividir por cada número que tengo aquí. Yo quiero encontrar una combinación lineal de estas columnas que me aproxime bien esta otra columna. Lo que llamamos función 1, que es la que tiene coeficientes 1, 1, 1, 1, 1, 1. Algunos estaréis pensando, bueno, esta es 1 partido por 1 menos z. Bueno, sí, excepto que empezamos en n igual a 1, nuestra serie de Taylor. Es decir, todas estas funciones las consideramos que tienen el valor en el 0 igual a 0. Y esta también. Entonces, lo que tenemos empieza en el n igual a 1, esta serie. Entonces, es la z partido por 1 menos z, la función especial a la que tenemos que aproximar. Esa es la que juega el papel de la constante 1 en el problema de Berlin. Entonces, esta matriz tiene muchísimas propiedades y no es tan difícil hacer un problema baby, un problema bebé, un problema de juguete que me permite empezar a entender el problema. Esta matriz, si yo quiero resolver este sistema lineal, olvidándome de los puntos suspensivos, cuando tengo una matriz cuadrada, podría, si yo paro en el momento que esta diagonal llega aquí, tengo 9 términos, 9 columnas, y entonces si me paro en el 9 en lugar de en el 0, tendría una matriz cuadrada. Entonces, si yo quiero aproximar aquí con la eliminación gaussiana, pues puedo hacer que esta matriz, como me va a quedar invertible, esa matriz de 9 por 9, puedo hacer que me queden exactos los 9 primeros términos. Pero en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es que la primera fila no me preocupo y voy a hacer invertible la siguiente matriz de 9 por 9. ¿De acuerdo? Voy a utilizar eliminación gaussiana, pero para hacer una versión más fácil de la siguiente matriz de 9 por 9 que aparece aquí. Justo el resto de lo que he dibujado. Entonces, la eliminación que voy a hacer es utilizando el darme cuenta de que cada fila aquí se parece muchísimo a la anterior. De hecho, es la anterior más la primera de todas y luego más unos términos de error que vienen debajo de la diagonal. Por ejemplo, la de los 4, si le resto la de los 3, todos los términos que eran 4 ahora son unos. Entonces, si le resto también los unos, los únicos términos que me tengo que preocupar de calcular son estos de aquí. Entonces, cuando hago eso, me queda la matriz con los unos. La diagonal, que es muy fácil de calcular y que me va a quedar, la subdiagonal principal, que me queda simplemente el que le he restado a la diagonal el último número que tenía y además le he restado 1, con lo cual es muy fácil calcular cuál me sale. Y me queda estos números de aquí. Y luego los demás hay que darse cuenta de que en cada columna tienen un patrón que depende, que son ceros, excepto en los múltiplos de un valor. Por ejemplo, es la columna de R2 y es 0, excepto en los múltiplos de 2. En esos puntos vale menos 2. En esta tengo R3 y me sale 0, excepto en los múltiplos de 3, en las posiciones múltiples de 3, que me queda menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, aquí me está apareciendo la distribución de los números primos. ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero es
usar la matriz de 10, la fila 10, quiero eliminar el 5 y el 2. Entonces le tengo que restar algo sobre la fila del 2 y la fila del 5. Y entonces eliminaré justo los números que me quedan aquí descolgados, pero habré cambiado este número. Ese número es el que me va a jugar un papel especial. Me va a explicar cómo se mueven los primos. Es decir, por ejemplo, porque el 6, porque el 2 es primo, porque el 3 es primo, aquí no tengo más que ceros. Porque el 4 es divisible por 2, me ha quedado un 2 aquí. Porque el 5 es primo, me ha quedado todo ceros. Porque el 6 es divisible por 2 y por 3, me aparecen 2 y 3, pero no me aparecen ni 4 ni 5. Y así sucesivamente. Entonces, el 10, tengo que usar la fila que solo tiene un 5 y la fila que solo tiene un 2 para eliminar todo lo que me queda debajo de la diagonal. Y con hacer eso y dividir por la diagonal que me queda un sistema mucho más sencillo de resolver, que es que tengo cada valor de las variables principales, excepto de la última o de la primera, que puedo utilizar restando 1 menos los valores de las demás. Entonces, si yo aspiro a que esto tenga solución, entonces no tendrá solución esto. Pero puedo hacer que todas estas se cumplan y entonces no se cumpla esta o viceversa. Escoger una de las 9 matrices, una de las 9 de las 10 filas y hacer que se cumpla toda la vez. Ahora habré ganado cierta información sobre el juego si entiendo qué es lo que pasa con estos números. Pero aquí me está quedando 1 partido por 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4 multiplicado por 0. 1 partido por 5, 1 partido por 6 multiplicado por menos 1, 1 partido por 7, 1 partido por 8, 1 partido por 9, 1 partido por 8 multiplicado por 0, 1 partido por 9 multiplicado por 0, 1 partido por 10 multiplicado por menos 1. Lo estoy diciendo de esa forma para que se note que es 1 partido por k, donde k es la fila késima, pero luego multiplicado por un número que es 1, 0 o menos 1 en función de las propiedades de división de ese número de fila. Los primos tienen un 1 como multiplicador. Los números que son divisibles como producto de dos primos distintos, como el 2 por 3 o el 2 por 5, son menos 1. Y aquellos divisibles por un cuadrado me quedan con ceros. ¿Vale? Hay una función que tiene exactamente la propiedad que estoy diciendo, y es que en los enteros, en cada entero me dice menos 1 elevado al número de factores primos si los factores primos son sencillos, si aparecen con multiplicidad 1. Y 0 si el número tiene algún factor primo repetido. Esa función de los números enteros se llama la función de Moebius. Y resulta que mi coeficiente que me está apareciendo aquí es menos la función de Moebius dividido por k. Entonces, lo que sabemos con esto es que si los coeficientes de las proyecciones sobre los espacios finitos dimensionales de esta forma convergieran, si los coeficientes de esas combinaciones convergieran, entonces los coeficientes límite de los RK deberían converger a estos valores y no a otros. No es fácil ver que estos tienen que converger a algo y no es fácil ver qué pasa si hay un déficit, ¿no? Aunque converjan, ¿qué pasa con el resto? Entonces, mucha gente ha tratado de resolver este problema por lo que nosotros llamamos el lado difícil. Uy, me estoy extendiendo mucho. Por lo que nosotros llamamos el lado difícil, que es el estimar todos los términos de la matriz. La matriz de mínimos cuadrados sabemos que me va a dar algo que es acotado en norma L2, en la deficiencia. Entonces, me bastaría ver, hay un criterio que me permite ver que si converge en el dominio estas funciones holomorfas, convergen en el disco, me permitiría ver que ya, eso me bastaría ver que converjan, saber qué pasa con la matriz de estos momentos. Pero
es sencillo ver que son comparables a 1. Esto es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, me da ya una de las desigualdades. Y en el límite se parecen. Pero determinar exactamente estos valores es muy difícil y mucha gente muy buena, como Vinogradov o Tom Ransford, mucha gente muy buena ha intentado escalar la montaña por este lado y han conseguido resultados, pero que no resuelven la hipótesis de Riemann. Nosotros también hemos conseguido resultados que no resuelven la hipótesis de Riemann, pero creemos que hay mucho más que explorar por nuestro lado. Entonces, ahora es cuando quiero dar una idea de la prueba del teorema. Entonces, tenemos una serie parcial que estamos diciendo que ya es pequeña, que es la aproximación, el déficit entre mi función y mi aproximación. Esto tiene unos coeficientes de Taylor de orden n y los tenemos que sumar multiplicados por esta integral, que me quedaba en el término de error de antes. Y entonces integro poniendo los valores absolutos dentro y esto me queda menor que la parte real de esto. Entonces esto me permite acotar esa integral por 1 partido por n, la parte real de z, menos 1 partido por n, más 1, la parte real de z. Y aquí tendría los valores absolutos de los coeficientes. He hecho una desigualdad triangular, sin más. Bueno, pues cuando p es igual a 1, esto ya me dice una cierta norma de mis coeficientes. Y esto me dice un cierto peso. Z es un número fijo. Si yo fijo Z en una región concreta, esto me puede decir, me dice un valor, una suma concreta. Si yo fijo dónde está, cuál es el valor real de Z, entonces esto me dice el exponente que tengo que poner aquí. Y entonces esto me queda exactamente un peso, que es el que hemos escrito en el teorema. Entonces esto me estarían diciendo, en la hipótesis de mi teorema, si yo uso que esto se va a cero, están diciendo que esta aproximación tiene un integral que se va a cero. Es decir, que teníamos una parte de la libertad de ceros de la función z de p. Y cuando tengamos algo que depende de p, en lugar de usar la desigualdad de triangular, usamos la desigualdad de Helder. Entonces aquí me queda un p, un 1 partido por p, un q y un 1 partido por q. Y lo que pasa es que el valor que he dado de alfa y de p es justo el que hace falta para que esto me salga una serie convergente. Entonces me puedo olvidar de esta serie y concentrarme en que esta converja a cero. He tenido que ir un poco rápido porque quiero hablar un poco también de la función de Moebius, que la he definido ya, como es de esta forma, es 0 si algún primo cuadrado divide al número y menos 1 al número de factores primos si no. Y se sabe muy bien que esto tiene conexiones, que esta función tiene conexiones con la z de Riemann. De hecho, la serie de Dirichlet con estos coeficientes es la 1 partido por la z de Riemann. Entonces, donde la z tenga ceros, la función con estos coeficientes de Dirichlet tiene singularidades. Y se saben propiedades de esta función de Moebius, como que cuando yo la sumo multiplicada por la parte entera de n partido por k, y sumo todos los números para k igual a 1 hasta n, esto me da siempre 1. Hay otra propiedad que me dice que cuando yo sumo las fracciones de mod partido por k dividido por k, que es el término que yo tenía, con un menos, esto me va a sumar algo menor o igual que 1. El término que me salía a mí en la matriz aquella. Esto me suma algo menor o igual que 1. Bueno, pues lo que pasa es que a mí me gustaría tener más resultados sobre qué pasa cuando el n de aquí no coincide con el m de aquí. Y me vale con la parte entera o con la parte fraccionaria. Y me vale con el k igual a 1 o con el k igual a 2. Estimaciones con cualquiera de las dos. Porque mi prueba del teorema del número primo se basa en un conocimiento rudimentario de estas funciones, de dos parámetros. Entonces, si conociéramos un poco mejor esas funciones de n y de m, tendríamos algo más sutil en esta prueba. Entonces, los términos de Taylor de esta elección
concreta de combinación lineal de las RKs, esta combinación lineal concreta que he escogido yo va a aproximarme menos la 1. O sea, 1 más esto me va a aproximar 0. Y como decía, entonces, la prueba del teorema del número primo va a consistir en una cierta control de la norma de esta aproximación, en ver que esto se va a 0 para algunos valores de los parámetros P y alfa. Entonces, parte de la prueba consiste en ver que P alfa está acotado cuando tenemos un cierto rango de parámetros, una cierta elección de alfa que es igual a menos P menos 1. Y entonces, acotación más convergencia cero puntual, en estos espacios resulta que es suficiente para convergencia, para que exista otra combinación lineal distinta de estas que me hace convergencia a cero. Esto no es cierto en todos los espacios, pero es cierto en esta familia de espacios. Hay que probar que cierto teorema clásico se aplica. Pero como no tengo tiempo no quiero entrar en eso, pero digamos que basta con ver que en un valor de alfa más pequeño que el que voy a usar, hay convergencia a cero. Y en el alfa que quiero usar, hay acotación. Vamos a ver eso. Y en particular, en el P igual a 1, alfa igual a menos 2, esto me diría que la norma está acotada, pero para todos los alfa menores que menos 2 se va a 0, y esto me diría que hay otra sucesión de RKs, otra combinación lineal, que me hace aproximaciones tan buenas como yo quiera de la 1. Y eso me daría el teorema del número primo. Entonces solo necesito ver dos propiedades de esta sucesión de aquí. Esta es una sucesión de valores que son los coeficientes de Taylor de una función. Las propiedades que necesito son que fm de n es 0 cuando n es un número menor que m y que siempre es menor que 2m. Y una vez que tenga eso, entonces la prueba se reduce a que la norma que tengo que evaluar, los primeros n términos no están ahí, así que esta serie empieza, la norma se empieza a evaluar en el término m es igual. Y como esto está acotado por 2m, esto me queda algo que solo depende de m a la p, y esto es como máximo m a la alfa más 1, o sea, la suma de esto a la alfa me queda menor que alfa más 1, con el evaluado en m más 1. Entonces, esto me va a hacer que estos valores me hacen que esto esté acotado cuando es un igual y que me converja a 0 cuando es un negativo. Entonces, solo me hace falta ver estos dos claims. Y estos dos claims son ciertos porque la función que yo tengo aquí que evaluar es, vamos a su definición, es 1 más el resto al dividir n por k, pero k es lo máximo que me puede quedar ahí y esto es entonces menor que m. Entonces, estos números Rm de n son menores que m, cada uno de ellos. Los puedo sacar fuera de esta suma y me quedan menores que la suma de los términos estos. Sé que esa suma es menor o igual que 1. Para esta otra, tengo que usar la otra propiedad de la función de Moebius que os he dado. Como me estoy quedando, como quiero terminar, quiero decir que esta suma es la que me queda ahí y que me queda menor que m menos 1. Esta desigualdad es trivial, pero probablemente se pueda dar alguna desigualdad mejor que esta, que hn de m es menor que esto. Con esta me basta para ver que esto es 2m. Y que 1 es cierto es precisamente porque he escogido esos coeficientes, porque son los que me hacen que me resuelva este sistema. Y eso me hace que los m-1 primeros términos me quedan 0. En estas n's. Se cumple precisamente porque he escogido la solución al sistema naive, el sistema pequeño. Esta es la prueba de eso, pero la razón por la que lo he encontrado es esa. Lo único que me queda decir es que lo único que he necesitado usar son estimaciones de esas h o g. Están conectadas la una con la otra, con lo cual una estimación de la una me da estimaciones de la otra. Pero entonces, si quiero mejorar lo que tengo, me bastaría
encontrar mejores cotas para la G. Me basta con encontrar mejores cotas que pueden depender de en lugar de m, pues que sea una potencia de m con una m a la s, con un s menor que 1. O algo que cuando n es mayor que m, me va a quedar un poco mejor. Depende del rango donde están n y m, pues me quedan 3 términos que son a veces uno mayor o el otro, ¿no? Cualquiera de estas cotas, g sea menor que esto, menor que esto o menor que esto, o incluso menor que eso multiplicado por cualquier cosa que solo dependa de esta cantidad. Me vale para demostrar algo un poco más potente. La S para que me salga esto me permite demostrar que no hay ceros de la Z de Riemann en esta región a la derecha de S. Y es cierto en los casos límite, o sea, en los casos límites para el Riemann número primo, y lo hemos comprobado para una función muy sencilla omega, para S igual a un medio, que es la que nos daría la hipótesis de Riemann, pero para n menor que 360.000, que es 600 al cuadrado, y que era un número pues donde nos cansamos de probarlo. Y esta cota que necesitamos va en la dirección contraria de otras cotas que se conocían que son suficientes para la función z de Riemann en términos de la función de Moebius. Entonces creemos que tenemos realmente algo genuinamente nuevo. La prueba de esto no me va a dar tiempo a darla. El ritmo que he ido hoy podría haber dado 3 charlas en lugar de una. Y el último comentario que quiero hacer es que hay más formas de intentarlo. Hemos ido en el orden natural de los naturales, pero podríamos haber ido cubriendo los naturales empezando por los divisores de 2 por 3 por 5, luego los divisores de 2 por 3 por 5 por 7, luego los divisores de 2 por 3 por 5 por 7 por 11, y así ir llenando los naturales solo con aquellos números cuyos factores primos solo sean menores o iguales que 1 dado. Bueno, pues resulta que en S podemos dar una fórmula explícita para la f' m que me quedaría. Hay una forma de operar equivalente y me quedaría una fórmula exacta para el número fm de n. Y es el número de números menores que n, menores o iguales que n, que son relativamente primos con m. Y esto tiene conexiones con la phi de Euler, que es otra función de la que se sabe que hay conexiones con la aritmética de los ceros de Riemann. Entonces, bueno, estamos empezando con este mundo, pero creo que se puede hacer mucho más, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y lo dejo aquí, ¿de acuerdo?